en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senador del Centro Democrático, Departamento del Huila, Ernesto Macías Tovar, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de la hora de la verdad. Senador, si usted le preguntara a sus coterráneos si en la peor de sus pesadillas hubieran visto a El Paisa de senador de la República en el Capitolio Nacional, ¿qué le habrían contestado? Doctor Fernando, esa pregunta se la hacemos en los recorridos que hacemos por los municipios. Inclusive le quiero contar, en el norte, ni se diga, en el norte del Huila, donde más estragos hizo este criminal, pues obviamente no rechazan, sino que se aterran, ponen cara de horror cuando uno les dice que es cierta la posibilidad, si gana el sí, de que ese señor, ese criminal, el Paisa, pueda ser candidato a la alcaldía de Neiva, a la gobernación del Huila o al Congreso, en fin. Y en el sur del Huila, donde digamos no era el radio de acción de este criminal, igual se aterran, porque todos han sentido las inclemencias, han sentido la barbarie encabezada por este criminal, de manera que eso es una constante en el departamento del Huila y escuchan y hablan con horror de esa posibilidad de que ese criminal tenga todas las posibilidades de la democracia que le da a quienes luchamos democráticamente y limpiamente. Pero es que además, senador, va a llegar al Senado o a la Cámara, porque no se sabe, porque en la Cámara van a tener más holgura, van a tener 21 representantes, 5 que les da el acuerdo directamente y 16 de las circunscripciones electorales especiales que están medidas para que gane las FARC en las 16. De manera que la posibilidad de que el Paisa sea representante a la Cámara o senador de la República no es una posibilidad remota, es inminente si llegare a ganar el sí. Si llegare a ganar el sí, eso es lo que va a pasar. ¿Y qué piensan también los coterráneos suyos en este momento de crisis? Al Huila le quitaron las regalías. Al Huila le cayó encima una crisis petrolera dramática y el Huila es uno de los productores importantes de petróleo del país. El Huila tiene encima un problema cafetero enorme porque no hay con quién recoger la cosecha, porque todos los cosecheros están raspando coca. Al Huila le cae todo eso. ¿Cómo le cae encima la noticia de que los guerrilleros de las FARC y los raspachines y lo que llaman las comunidades cocaleras van a tener no solamente unos ingresos en numerario, en dinero, enormes para las posibilidades del huilense pobre, del huilense raso, sino que además le van a llevar mercado gratis? ¿Cómo le cae eso a la gente del Huila, senador? Mire, doctor Fernando, nosotros hacemos recorrido permanente por los municipios. Este fin de semana, o el fin de semana pasado, desde el jueves estuvimos en Garzón, Suaza, Acevedo, Bruselas, que es un corregimiento muy grande de Pitalito, y San José de Isnos, recorriendo las calles, no haciendo reuniones, sino recorriendo las calles en los días de mercado y conversando con la comunidad. Es unánime, quiero decirle, no exagero, es la verdad, es unánime que allá, en lo poco que han escuchado, porque nosotros en cada pueblo donde llegamos tomamos unos espacios en las emisoras locales y tratamos de explicar en lo que más se pueda esos acuerdos, entre comillas, lo que firmó el gobierno en La Habana. Y es unánime el no. Usted ha hecho una relación de qué nos han quitado en el departamento de Huila. Las regalías se las quitó este gobierno, las centralizó y las desaparecieron, las convirtieron en mermelada. Pero van funcionarios porque, entre otras cosas, doctor Fernando, en los 6 años de este gobierno nunca se había visto la romería de ministros y funcionarios, altos funcionarios, como el secretario de la presidencia, etcétera, por los municipios del departamento, hablándoles de qué, anunciando lo que nunca van a hacer y hablando de unas cifras que nadie conoce en el departamento o no están sino en la imaginación de los funcionarios, pero además diciéndole a los huilenses
que este gobierno de Santos ha invertido mucho en el departamento. Nosotros, ¿qué le decimos? Mire, solamente un ejemplo, o unos ejemplos. Le quitaron, doctor Fernando, los recursos a la vía Isnos-Paletará-Popayán. Le quitaron los recursos a la vía La Plata-Insato-Toró-Popayán. Le quitaron los recursos a la vía Colombia-La Uribe, que son unas vías que en el departamento del Huila o los huilenses hemos fijado como unas esperanzas allí, porque son vías que nos llevan al Pacífico, que nos comunican con el Meta, etcétera, y este gobierno de Santos le quitó los recursos a esas vías, las paralizó, están paralizadas, que en el gobierno del presidente Uribe tomaron un impulso muy grande. Y entonces todo eso, y en la romería de funcionarios diciendo que este gobierno le ha dado de todo al Huila cuando no le ha dado nada, le ha quitado, al contrario. Lo único que han hecho, o que ha hecho este gobierno en infraestructura, es anunciar un nuevo peaje entre Gigante y El Lobo. Eso es lo único que se le puede decir a este gobierno que ha hecho. Entonces los huilenses, obviamente, están aterrados de todo lo que está ocurriendo. Y cuando escuchan que el 3 de octubre se va a radicar la reforma tributaria que le colocará IVA a la canasta familiar, peor, Dios mío. Entonces, en el Huila estamos en esa tarea, pero escuchando a los huilenses, y ese es el clamor unánime que van a votar por el no el 2 de octubre. Santiago Castro le quiere hacer una pregunta y le quiere tocar el tema y el nombre de un buen huilense, de un ganadero ejemplar y luchador como todos los ganaderos del Huila, que parece que fue asesinado por el paisa. Santiago, ¿cómo es la historia? Con su venia, senador. Claro, doctor Fernando. Senador Macías, muy buenos días. Muy buenos días. Hace un mes, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, denunció el asesinato del ganadero Iván Darío Soto por parte de las FARC y por orden del paisa, quien ese día había llegado al país con todas las garantías para empezar cualquiera de estos procesos que dicen que van a empezar. Ahora pareciera que Jaime Felipe está con el sí. ¿Eso es así? Eso me han dicho. Yo la verdad no lo he escuchado. Me han dicho que él está con el sí. Me lo encontré en un aeropuerto. Él me decía que no estaba haciendo campaña. Yo le decía pues que él era una persona que era símbolo de lo que ocurrió, infortunadamente, símbolo, pues lo digo de esa manera, pero es que a Jaime Felipe de Lozada le asesinaron a su padre, lo secuestraron a él y a su familia completa, y yo creo, le decía, que usted de las personas que debería estar horrorizada con esos acuerdos de La Habana, además que él debió leerlos como lo hemos leído nosotros, de manera que, y esa historia del paisa es verídica, lo que ocurrió allá en Vega Larga, que es un corregimiento de Neiva, pero también hay muchas historias. Ustedes van a Neiva hoy, van a Neiva y recorren el comercio, porque allá no hay gran industria, recorren a los comerciantes que medianamente generan empresa y han hecho un capital pequeño y están hoy extorsionados por la guerrilla del FARC, por el paisa y su combo, de manera que eso no ha desaparecido, lo mismo que en el Caquetá. Los ganaderos cada día se quejan más en el Caquetá porque ahora ya le cambiaron el nombre, como el gobierno Santo, todo va sincronizado. Ya no se llama, la extorsión de las FARC no se llama el impuesto a la guerra, sino el impuesto a la paz. Entonces, lo incrementaron, la reforma tributaria de las FARC en el Caquetá fue más efectiva, más rápida que la del gobierno. Y entonces, eso está ocurriendo en esa zona, totalmente cierto, y es el famoso paisa el que conduce o comanda toda esta acción criminal azotando a esta región tan azotada que ha sido a través de la historia. Pero, doctor Londoño y senador Macías, ordenó un asesinato el día en que llegó a Colombia, protegido y escoltado, entre otras, por el Comité Internacional de la Cruz Roja y con todas las garantías del gobierno nacional para llegar al país, ¿o no? Con carros oficiales del gobierno. Mire, lo mismo que ocurrió, claro, él llegó en el mismo entorno que fue el otro bandido Márquez cuando asistió al sepelio de su madre, que llegó en carros blindados oficiales, el ejército hacía cordones, los soldaditos obviamente por orden superior, y la policía haciendo anillos de seguridad para proteger a este bandido, porque
A el pobrecito sí le permitieron asistir al sepelio de su madre, cuando a los secuestrados y obviamente a los asesinados no tuvieron nunca esa posibilidad cuando estaban en manos de estos criminales. Nunca tuvieron esa ni ninguna otra posibilidad, pero senador, una pregunta muy importante. Allá en el Huila o en el Caquetá o en qué parte vecina de su departamento está prevista una zona de estas que nosotros llamamos de tolerancia y que otros llaman zonas veredales. Dígame si hay una zona de esas prevista y si las FARC se están dejando contar para saber cuántos van a entrar a esa zona a recibir casi un salario mínimo entero, más servicios, más alojamiento, más 2 millones de pesos para empezar y 8 millones de pesos para despedirse, lo que no se gana un trabajador del departamento del Huila ni en sueños. ¿Esas zonas de tolerancia dónde van a quedar ahí en la vecindad? Doctor Fernando, yo le contaba a los huilenses porque muchos, sobre todo en Neiva, me decían, bueno, gracias a Dios no nos impusieron esas zonas acá en el departamento del Huila. Yo les decía, ojo, esa zona que usted muy bien llama de tolerancia, que ubicaron en San Vicente del Caguán, resulta que San Vicente limita con Neiva, y uno sale hacia el oriente de Neiva por Balsillas, y de inmediato ingresa ya a jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. Y como hablan de esas zonas y de esos campamentos, yo les decía a los neivanos, no crean que el campamento del Paisa lo van a colocar allá cerca a la población de San Vicente, lo van a colocar cerca al perímetro urbano de Neiva. Y por el otro lado tenemos Aplanadas, que también colinda con Neiva y con Palermo, y que es otra de las zonas famosas que donde van a estar. Y en cuanto a cuántos son, nadie lo sabe, solamente ellos. Ahora, pues con el cambio de brazalete menos, en el Huila nunca había habido ELN, y ya apareció. Misteriosamente apareció ahora el ELN en esas, precisamente en las zonas que ellos han rondado siempre, de manera que nosotros tenemos, y por el otro lado, por el Caquetá, en la parte del sur del Huila, tenemos otra de esas, de manera que estamos, como se dice, sitiados por estas famosas zonas donde van a delinquir con la autorización del gobierno. Y con la veeduría de la ONU, de los mamertos de la ONU. Bueno, senador, una pregunta muy dolorosa, pero que a mí me indigna todos los días más, porque es que yo soy padre de familia, yo tengo 4 hijos y yo tengo nietos, y yo me pregunto, ¿dónde están los niños de las FARC? ¿Dónde están? Son más de 3.000 según las cifras oficiales y han devuelto 13. ¿Dónde están los otros 3.000? No hay huilenses en esa lista de niños que han sido reclutados como esclavos por las FARC. Claro que los hay, doctor Fernández. Recientemente estuvimos en unos municipios del suroccidente del Huila, en Oporapa y Salado Blanco, y unas señoras se nos acercaron a decir, ustedes señores, ¿qué saben? Porque esas señoras no tienen idea, pues que uno no tiene contacto con el gobierno, menos con los bandidos. Y entonces dicen ellos, nos decían las señoras, ustedes qué saben, qué nos pueden decir de nuestros hijos que se los llevaron hace tanto, la niña que tenía 12 años se la llevaron, etcétera. Claro que hay muchos huilenses que tienen allá. Un periodista nacional se puso incómodo conmigo cuando me preguntaba que estaban celebrando, casi haciendo una fiesta cuando estos criminales devolvieron a 13 niños, y yo les decía, ¿y qué pasó? Muy bueno que devuelvan un niño, que nunca se los debieron llevar, pero los demás ¿qué? ¿Los demás dónde están? ¿Por qué? Esperando a que cumpla mayoría de edad para decir que es que ellos están voluntariamente allá. De manera que hay muchos niños huilenses que siguen en manos de los criminales de las FARC. Este Paisa reclutó muchos niños en las zonas rurales y aún en las mismas comunas de Neiva. De manera que ellos siguen allá y el gobierno callado, porque los criminales son criminales y al fin y al cabo los tienen secuestrados a los niños, y los criminales siempre negarán, nunca van a contar la verdad. Lo grave es que el gobierno mire para otro lado en un tema tan delicado y tan grave como este. Senador, ¿saben los huilenses por qué van a votar el 2 de octubre? Porque es que Invamer Gallup acaba de hacer una encuesta que la ha presentado ante los ojos de los colombianos, y hemos visto con horror que el 7% de los colombianos saben exactamente por qué van a votar. Hay un 12% que más o menos están enterados y un 80% que no tiene ni idea
en qué consiste el tema central o los temas centrales de la votación del 2 de octubre. Sus coterráneos, los huilenses, tienen idea en qué consiste en ese mamotreto, esas 297 páginas, ese mamotreto atroz. Yo diría que es exagerado lo del 7%. Uno le pregunta al ciudadano si conoce algo de los acuerdos. ¿Conocen alguna cosita que han escuchado en los medios de comunicación y que nos han escuchado a nosotros? Porque del gobierno solamente escuchan que la guerra y la paz y la guerra, y de ahí de ese estribillo no salen. Pero nosotros nos hemos dado a la tarea de, por lo menos en algunos titulares, decirle a los huilenses en las emisoras locales parte de los horrores que hay en esas 297 páginas. Pero yo diría que ese 7% está exagerado frente a los colombianos que verdaderamente se han leído esos acuerdos. Yo quiero decir algo con lo que me pasó ayer con el presidente de la República. Yo estoy seguro, doctor Fernando, hoy estoy seguro que el presidente de la República no leyó las 297 páginas, no conoce la totalidad de los acuerdos. ¿Por qué? Eso de tenerle miedo a un debate con el presidente Uribe, un debate argumental, eso es una muestra de que el presidente no los conoce, porque él no puede ir a un debate con el presidente Uribe a decir la guerra y la paz y la guerra y quedarse ahí. Entonces, él, principiando por el presidente de la República, y la mayoría de los funcionarios del gobierno no conocen esos acuerdos, no conocen lo que le entregaron al azar, solamente allá el doctor de la calle y Jaramillo y etcétera son quienes conocen eso, de resto nadie conoce eso. Pues yo le quiero decir que tengo mis dudas de que el doctor de la calle se haya leído eso. Si lo hubiera leído no lo firma, por puro pudor intelectual. Pues yo había creído que cuando se lo entregó Márquez y Timochenko lo había leído, pero pues es posible que tampoco lo haya leído. Yo creo que no. Y entonces pues hay que oírlos en el reportaje de Claudia Gurizati. Eso era pues mucha elocuencia fingida y mucho aspaviento y mucho no saber nada de lo que estaban hablando. Pero en fin, esa es la situación. El departamento del Huila va a salir a votar el 2 de octubre. Los que vayan a votar, yo me estoy temiendo una abstención monumental, porque la gente no va a votar porque no sabe por qué votar. Porque le dicen, es que usted aprueba los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? ¿Y dónde están? Y eso, y si les dan una página de esa basura retórica, los espantan y no votan. En todo caso, la situación del departamento del Huila es un departamento arruinado, empobrecido, postrado, al que se le robaron las regalías, se le han robado todo. Al departamento del Huila se le robaron su gente, estos secuestradores y estos bandidos del Paisa. Y ahora la propuesta es que elijan al Paisa senador, una propuesta como muy dura para los huilenses. Senador Ernesto Macías, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Y si llega a haber debate entre el presidente Uribe y el presidente Santos, nos cuenta dónde para alquilar balcón. Con mucho gusto, doctor Fernando, pero por la respuesta que mandó a decir, porque ni siquiera respondió él, yo entendí en esa respuesta confusa que me llegó del secretario general de la presidencia, entendí que era que no quería ir al debate. Sin embargo, le quiero contar que ayer mismo le radiqué una nueva carta insistiéndole en que por favor que lo haga, que es bueno para el país que lo escuchen a él, pero me temo que ese es el problema del que no conoce los acuerdos, entonces no puede debatir con argumentos. Senador Ernesto Macías, futuro colega del Paisa, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando usted le tenga que decir a ese asesino, honorable senador, yo creo que usted se va a atragantar, que no va a ser capaz y que lo vamos a tener que asistir con un vaso de agua, a ver si le pasa. Doctor Fernando, yo pienso que en el reglamento hay que modificar la ley quinta y hay que colocar que en adelante es honorable criminal, lo que se debe decir allá. Senador, muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando, y a ustedes, muchas gracias. Ernesto Macías, senador de la República del departamento del Huila, un departamento mártir de estos bandidos y especialmente de un futuro senador. Si ustedes votan el sí, van a tener al Paisa de senador.
Ustedes en Bogotá que están como tan dispuestos por ahí en ciertos círculos a votar por el sí, no se les olvide el Club El Nogal, y que ese fue el que mandó poner la bomba al Club El Nogal para asesinar a toda la gente que hubiera en el Club El Nogal. Ese fue el paisa, ese es el senador que tendremos gracias al sí, donde nos dé la locura el 2 de octubre por votar ese mamotreto de 297 páginas que nadie conoce. Ernesto Macías, senador de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.